Mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. Hoy estaremos viendo una clase más del amor de Dios. Empecemos. El amor de Dios que santifica. Lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿qué es la santificación? Si leemos Juan 17, versículo 16, dice lo siguiente: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos aquí en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo una petición al Padre. La santificación es un estado de separación para Dios. No significa que estamos apartados de Él, sino que somos apartados por Él y para Él por amor. Santificación viene de la palabra santo, que como santificación significa apartado o separado para Dios o apartado dedicado a Dios. El ser santos no significa perfección sin pecado, ya que somos pecadores, y esta perfección sin pecado jamás podremos alcanzarla en esta vida. Todos los creyentes entramos en este estado de santos o de santificación en el momento que somos nacidos de Dios, nacidos de nuevo. En el momento en que reconocemos y creemos que Jesucristo es nuestro Redentor y que necesitamos ser justificados por Él. Como cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Para nacer de nuevo debemos creer, y así pasamos a tener este estado de santos, apartados. Y este estado, esta separación por Dios y para Dios es definitiva. O sea, estamos eternamente apartados por amor para Dios. Y esto es una seguridad de nuestra salvación, nuestra conexión con Cristo. Una seguridad, amado hermano, que nadie le puede arrebatar. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La santificación del amor de Dios también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios y para Dios. Y esta experiencia práctica en nuestro diario vivir, en la vida de cada creyente, es el resultado de la obediencia a la Escritura, a la palabra de Dios. Y esto, amado hermano, como hijos de Dios, debiera ser buscada con mucho fervor por cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad en el sentido de la experiencia práctica define una naturaleza o una conducta nueva en Cristo, que son totalmente diferentes a la vida que llevábamos antes de nacer de nuevo o antes de la salvación. En esta nueva vida en Cristo, al nacer de nuevo, el ser santos, pasamos a estar asociados con Dios Santo. Entonces, en esta condición debemos tratarlo a Él y a su palabra con mucho respeto y reverencia. Esto es lo que conocemos como temor de Dios, respeto y reverencia a Él y a su palabra. Entonces, si por amor de Dios somos santificados, apartados, debemos ser semejantes a Él. Y esta es una forma de glorificar a Dios, siendo semejantes a Él en santidad. Aunque está de más decir que jamás podremos llegar a esa perfección que Él tiene. Esta santificación en el sentido práctico es una santificación progresiva en la vida de cada creyente mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos apartados para Dios, somos santos y debemos santificarnos. Antes de estar en Cristo, nuestro comportamiento era el testimonio de estar en un mundo pecaminoso.
Ahora nuestro comportamiento debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios y nuestra separación del mundo. Entonces, en lo que hemos visto hasta aquí, la santidad es tanto un don como una tarea, como un don de la gracia y el amor de Dios. Esta es una hermosa posición que nos es otorgada por medio de Cristo y somos vistos santos y sin culpa delante del Padre. Como tarea, es la obra santificadora del Espíritu de Cristo en la vida del creyente para perfeccionar la obra iniciada en él. Pero el creyente participa mediante la obediencia a la verdad, pero no en sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. La santidad es y debe ser la característica de todo renacido que expresa una conducta irreprochable, una conducta donde nadie le puede apuntar con el dedo y decir que es una persona con una conducta que no demuestra lo que realmente es. Debemos ser personas donde no haya acusación alguna. Y comportarnos en obediencia a la palabra, en santificación, esto deja al enemigo sin base alguna para la crítica y acusación contra nosotros. Amado hermano, la voluntad que Dios tiene para nosotros como creyentes, o lo que Él desea, es que nuestra santidad sea como la de Cristo. Y esta vida santa puede ser posible ya que los creyentes hemos sido aceptados plenamente y hemos sido perdonados por la vida y obra aquí en la tierra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto puede llegar a ser paradójico o hasta contradictorio. Decir que somos santos porque Cristo nos ha dado santidad, pero al mismo tiempo somos llamados a través de la palabra de Dios a ser santos, por la presencia del Espíritu Santo en el proceso santificador. Esto es un proceso, no es automático de un minuto a otro. Como dije, la santidad es un don de Dios, así como también una tarea de cada uno de nosotros. Si hemos sido sellados, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y creído en el Hijo de Dios, mostraremos los frutos del Espíritu. Y uno de estos frutos es el dominio propio, o templanza, como dice la Reina Valera. Y es la capacidad o una virtud de controlar los deseos pecaminosos. Es un control sobre sí mismos. Los que hemos creído somos santos porque tenemos en nuestras vidas la realidad de la voluntad del Santo, el Padre, la labor del Hijo Santo, Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro Salvador Jesucristo ha tomado sobre sí mismo toda y cada una de las necesidades de su iglesia. Amado hermano, de acuerdo a lo que hemos visto, no solo nos ha librado con su muerte en la cruz la culpa de nuestros pecados, sino que también al poner en nuestras vidas el Espíritu Santo nos ha librado del dominio del pecado. Por eso decimos que somos libres en Cristo. Y Él no solo nos salva por su gran amor, sino también nos santifica, prueba de su amor. Él no solo, como vimos la clase pasada, es quien nos justifica por amor, sino también nuestra santificación. Jesucristo, aparte de habernos justificado, santifica a todo su pueblo. Ambas cosas ya están previstas desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos habla de que Jesús nos santifica y también dice o nombra a su pueblo como los santificados. Para terminar, vuelvo a repetir, la santificación es que somos apartados por Él y para Él, con un propósito. Es un don de Dios, santo, separado, apartado. Y también en el sentido práctico, santificación es una tarea que debemos realizar cada día
en esta nueva vida en Cristo, alejándonos del pecado, teniendo templanza, dominio propio. Pero ¿sabe lo bueno de todo esto? Tenemos quien nos ayuda en esto. Por su gran amor, Dios, Espíritu Santo, quien vive y mora en nuestras vidas, nos ayuda a pelear contra las acechanzas del enemigo. Un fuerte abrazo, amado hermano. Que Dios le bendiga.